Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestro canal de Abadía Laica. Todos tenemos claro que la política ha adquirido un enorme protagonismo en nuestras vidas. Un protagonismo que era impensable en épocas pasadas. Se trata de una preocupación prioritaria, de una cosa importante. Uno tiene que saber a qué corrientes políticas apoya o a quién vota. Bien, la cuestión es que se nos presenta la elección política en forma simplificada en dos paquetes, el de izquierda y el de derecha. Como todos sabréis, esto viene de la Revolución Francesa, cuando se sentaban a la derecha los que querían defender al rey y se sentaban a la izquierda los que querían llevarle a la guillotina. Bueno, a los cristianos esto puede causarnos una importante incomodidad a la hora no ya de votar, sino de apoyar incluso con la militancia alguna corriente ideológica. ¿Por qué? Se debe a que cuando alguien tiene una formación cristiana consistente, a la hora de tomar cualquier decisión importante la somete a discernimiento. Trata de elegir el bien y evitar el mal. Y eso en la cuestión política es un problema. Es un problema de conciencia. Se debe esto a lo que llamo la teoría del paquete. Vamos a explicarlo con unas imágenes. Podría haber elegido un nombre un poco más discreto como teoría del pack o así, pero me gusta más contundente. Defiendo que la ideología política se le ofrece a las personas en paquetes que deben comprar completos. Y esta es una clave de comprensión. Habréis visto que pongo en rojo, en letra gruesa y subrayado las frases importantes y muy especialmente aquellas cosas que considero que son incompatibles con la fe cristiana. Así, si una persona compra el paquete de izquierdas, sabrá que lleva incluidos los siguientes elementos. Una preferencia de lo público sobre lo privado, promoviendo para ello impuestos altos con los que financiar unos servicios sociales para todos. Un cierto socialismo, es decir, una aspiración a una justicia social más o menos igualitaria, a una estructura social en la que no haya grandes diferencias económicas. Igualmente, ser de izquierdas implica una adhesión a uno de los dos credos no religiosos, ateísmo o agnosticismo. Hay una batalla por la cultura con especial énfasis en el adoctrinamiento antirreligioso, como veis en rojo, en letra gruesa y subrayado. Suele presentarse además una curiosa paradoja. Una piadosa veneración por la diosa, entre comillas, democracia, compatible a la vez con un aprecio y admiración de dictaduras de izquierdas, entre comillas, es decir, comunistas, como Cuba, por ejemplo, y también de los teóricos de esas dictaduras, como fueron Marx y Lenin. En la inevitable tensión entre trabajadores y empresarios, la persona de izquierdas dará siempre prioridad a los intereses de los trabajadores. Otra cosa puesta en rojo y en letra gruesa: aborto libre. En los últimos años, los defensores de este paquete han incluido artículos que antes no estaban, como ecologismo y feminismo. Por otro lado, para comprar este paquete hay que ser, entre comillas, solidario, es decir, no dar prioridad absoluta a los intereses personales sobre los intereses colectivos, lo que se traduce, por ejemplo, en admitir impuestos altos para financiar servicios sociales, abiertos hasta cierto punto a la llegada de inmigrantes. La persona de izquierdas buscará también que haya un salario mínimo lo más alto posible y una jornada laboral lo más baja, lo más comprimido posible. El salario se considera aquí un derecho, no un gasto de empresa. En el paquete derecha, por el contrario, se incluye lo siguiente: una prioridad de lo privado sobre lo público, englobando esta mentalidad con un término confuso y con diferentes significados, el término liberalismo.
un aprecio a la iniciativa privada para la generación de riqueza y una visión profundamente materialista, pero no en el sentido filosófico como en el caso de la izquierda, sino porque fijan casi toda su atención en la economía. Por otro lado, hay un respeto, al menos teórico, a la libertad religiosa, pero sin defenderla activamente. Dejan hacer a la izquierda cuando impone su cosmovisión antirreligiosa en la educación, en la cultura y en los medios de comunicación. Pueden albergar en algunos casos algunas corrientes vinculadas a iglesias, como en el caso en América, las iglesias pentecostales, pero normalmente en este paquete no va incluida vinculación a ningún credo concreto. Hay en este paquete una veneración por la democracia, pero en este caso, en la derecha, nadie se atreve a mostrar aprecio por dictaduras de derechas, como la de Franco o la de Pinochet. En la inevitable tensión entre trabajadores y empresarios, mostrarán siempre preferencia más o menos disimulada por los intereses de estos últimos. Intereses personales y familiares siempre por delante de los intereses sociales. La palabra caridad, o la versión progre solidaridad, no está entre sus preferidas. Desconfianza hacia los inmigrantes. No se trata solo de abordar los problemas que la inmigración trae a los países receptores, es que hay una actitud de fondo en la que está ausente toda caridad, toda empatía, o al menos hay muy poca, y que se retrata muy bien en la famosa frase de Donald Trump: honestamente no me importa México. Realmente no me importa México. Salario mínimo contenido o inexistente. Jornada laboral sin límites. Si la ley lo permite, claro. Se piensa en el salario más como un gasto de empresa que como un derecho del trabajador. Se defiende el derecho a prosperar, es decir, a hacerse rico, incluso en medio de la pobreza ajena. La actitud de lo mío es mío y que nadie me lo quite, y que se manifiesta con claridad en los muros antiinmigrantes o en el deseo de pagar los menos impuestos posible a toda costa, pagar cuanto menos sea posible en impuestos. La clave está en la actitud, una actitud caritativa o una actitud egoísta. Esto hay que elegir. Escaso interés, cuando no hostilidad, al ecologismo. No se promueve el feminismo, pero se cuidan mucho de que les puedan tildar de machistas o antifeministas. Son igualmente abortistas, excepto los sectores minoritarios vinculados a iglesias como los pentecostales en los Estados Unidos. Y con respecto a la derecha no hay problemas en lo referente a la batalla cultural, porque no participan en ella, dan por bueno lo que diga la izquierda. El expresidente Rajoy lo explicó muy bien. No me voy a distraer de lo más importante, es decir, de la economía. Bueno, un repaso a las frases que he puesto subrayadas y en rojo nos deja un panorama de perplejidad. ¿No podemos adherirnos entonces los cristianos a ninguna corriente política sin que se traicionen elementos fundamentales de nuestra fe? Pues me atrevo a afirmar de forma contundente que es así. Es así. Al menos las que se muestran en el momento presente. Pero tengo que mostraros 3 fotos de líderes políticos del pasado a cuyos proyectos no solo podríamos unirnos, sino que deberíamos unirnos. Gandhi, Martin Luther King y Desmond Tutu. Pero no quiero terminar este vídeo sin referirme a una esperanza que tengo. Es pronto para confirmarla, pero la estoy siguiendo con la mayor atención. Si os ha gustado este vídeo y queréis ayudarnos a promocionarlo, podéis hacerlo dando a me gusta, suscribiéndoos
y dejándonos algún comentario aquí abajo, porque de esa manera YouTube lo presentará a mucha más gente. Muchas gracias y hasta pronto.